7:01 de la mañana, nuestro próximo tema, nuestro primer tema en el abordaje de la entrevista en el día de hoy es importantísimo y vamos a prestar atención, porque tenemos que preguntarnos qué nos pasa con este tema del bullying, con este tema depresivo y de extravío en todas las edades del venezolano. Y lo que ha venido ocurriendo, no solo como problema de Venezuela, sino un problema planetario. En estos días, ya ustedes saben cómo retumbó en las redes sociales la fotografía del niño de 12 años que se suicidó porque sufría de bullying en la escuela. Yo comentaba, creo que ayer llegó una imagen, según los textos, de un niño zuliano en Orlando que era agredido por un niño afroamericano. Bueno, y los niños que estaban ahí, ninguno se metía a separarlos, a darle fin a la pelea. Bueno, eso no era una pelea, era un apabullamiento contra el zuliano, pero en todo caso al final lo tiró al piso y aplaudían y lo que hacían eran grabar las imágenes. Nos estamos insensibilizando. Queremos conversar con Lila Vega, miembro de la Red de Madres, Padres y Representantes. Además, Lila, tengo entendido que tú eres pediatra, ¿correcto? Buenos días. Buenos días, sí, soy pediatra. Bueno, Lila, ¿qué tema? ¿Cómo entrarle? ¿Cómo entrarle no solo reactivamente, sino proactivamente? Sí, tal vez lo primero es hacer una reflexión sobre nuestras actitudes hacia lo que es de verdad el hostigamiento. Es decir, el hostigamiento, o eso que llaman el bullying en las escuelas, es en esencia, no es cualquier desencuentro en un momento dado de un muchacho que decide resolver algo a los puños. Esto es una actitud regular, consuetudinaria contra una otra persona, en el caso del hostigamiento escolar en un otro niño, y que tiene su fundamento en el ejercicio de un poder que un niño tiene y el otro no. Es decir, por alguna razón, la que sea, es decir, el niño es distinto, tiene alguna limitación o viene de otro país, hay algo que lo hace menos poderoso que sus pares y estos pares ejercen ese poder en contra de él. Eso pasa en las relaciones de género. Eso pasa entre razas en países que tienen problemas de esa naturaleza. Entonces, tal vez lo que primero tenemos que plantearnos en nuestras familias es si nosotros tratamos respetuosamente a todo el mundo, si nosotros consideramos las diferencias, si nosotros no abusamos del poder que tenemos. Eso es lo primero como reflexión individual, porque esto es un modelaje que los niños ven en otros sitios. En un momento dado, algún niño puede abusar de su fuerza o de su poder psicológico por alguna otra razón contra otro. El tema es si tiene un entorno que le detiene en ese momento y le dice, no, eso no se hace así, eso no es así. Y esa es la parte que es importante generar, no solo en los hogares, sino también en la escuela. La escuela tiene que revisarse, tiene que ver cómo se comporta en términos de poder. Esta es una escuela autoritaria que abusa de su poder incluso con sus empleados, o esta es una escuela respetuosa de las normas, de las personas y todas esas cosas. Entonces, hay mucho que hacer desde una escuela. Lila, esto es nuevo porque, por ejemplo, en Venezuela siempre, o desde hace mucho tiempo, se habla del chalequeo, pero realmente estamos ante un agravamiento de una situación decadente en este tipo de relaciones. No creo que haya un agravamiento, creo que hay una exposición y nos está empezando a hacer ruido. Estamos empezando a entender, oye, que esto no está bien. Antes tal vez no lo hacíamos y todavía tú oyes, sobre todo a papás, resuelve ese problema. Y hay una manera de violenta de tratar de hacer que todos nuestros niños manejen alguna frustración que pueden tener en ese momento. Entonces, yo no creo que esto sea nuevo. Creo que siempre hay nuevas excusas o razones para hostigar, es decir, las víctimas pueden tener distintos razones por las cuales son hostigadas, pero yo no creo que esto sea nuevo. Tal vez tenemos más conciencia de ello y eso es positivo. Es decir, el hecho de que esto nos alarme es bueno porque es un primer paso. Luego está cuando estamos hablando de niños, no cuando estamos hablando de adultos, el hostigador también necesita una intervención protectora. Es decir, el hostigador también tiene un problema y tenemos que abordarlo con él. El hostigado obviamente tiene que ser protegido y luego está
lo que la escuela tiene que hacer para educar a los testigos, que era lo que tú estabas mencionando en este video. Es decir, no se trata solamente de lo que hace el hostigador contra el hostigado, sino de lo que hacen o no hacen las personas que presencian esta situación. Entonces, en la escuela tenemos que darles herramientas a los testigos para decirle, cuando tú seas testigo de esto, tú tienes que intervenir y tú tienes que separarte, tú no puedes aplaudir, tú tienes que reprochar esa situación que está ocurriendo en ese momento. El concepto de la autoridad, no solo en el hogar, sino en el colegio, el necesario vaso comunicante en los distintos entornos del niño, ¿qué importancia tiene? Sí, eso planteado de esa manera es sumamente importante. Es decir, la autoridad no puede ser autoritaria. Cuando es autoritaria es abusiva y ese es el telón de fondo del hostigamiento. En el hostigamiento hay un abuso de poder. Entonces, la autoridad tiene que ser respetuosa, tiene que todo el mundo estar de acuerdo con la norma que se está ejerciendo y tiene que ejercerse de manera respetuosa al otro. El problema de las escuelas es que de manera natural es un espacio de desigualdad, de poder. A ver, en la escuela siempre va a haber niños de distintos tamaños, siempre va a haber niños con distintos momentos de su desarrollo y eso permite que unos sientan que pueden abusar de los otros. Es decir, las escuelas tienen esa particularidad. Están llenas de niños en momentos distintos, niños de la misma edad o de la misma inteligencia o de las mismas capacidades emocionales, pero que físicamente tienen poderes distintos porque están creciendo de manera distinta. Entonces, esa desigualdad puede hacer más fácil que ocurran fenómenos como este. Entonces, para la escuela es muy, muy importante poner límites y marcar que no se tolera ese tipo de comportamiento dentro de la escuela. Tú sabes, Lila, escuchándote reflexiono, aquella vieja convicción, y está establecido así, que la costumbre es una de las fuentes principales del derecho. Y entonces yo me pregunto, ¿este problema del bullying es mundial en este momento? ¿O culturalmente o territorialmente hay algunos matices? No, esto pasa en todas partes. Y pasa en todas partes porque es nuestra condición humana. Tenemos que aprender y entender que no podemos abusar del poder que tenemos. Ajá. Pero hay que hacerlo, es decir, es parte de nuestra civilización como seres humanos regular todas estas cosas que podrían ser comportamientos instintivamente naturales en un momento dado. Esto pasa en todas las culturas. Voy a llevar esto al tema de género con respecto a las mujeres. Aún países que trabajan durísimo en contra de la discriminación por razón de género tienen todavía problemas de esa naturaleza. Es decir, sucede que si tienes más poder, tiendes a abusar de él. Entonces, lo que hay es que tener una sociedad suficientemente clara como para transmitirle a todos los miembros de la misma que no, esto no es permitido, que esto no está bien, que esto no es humano. Esto es animal, pero no es humano. Mira, vale, ¿qué frase acabas de soltar? Sucede que si tienes más poder, tiendes a abusar de él. Qué maravilla de frase para tenerla ahí, tú sabes, guardadita. Bueno, Lila, de verdad, qué interesante es conversar contigo, qué bueno que podamos poner luz en estos temas. Ya para despedir, ¿tienes alguna recomendación en especial para las personas que nos están viendo y escuchando? Sí, hagamos cada uno de nosotros una reflexión. Esto no es un escándalo, esto es un problema y tenemos que abordarlo. Hagamos primero una reflexión en qué circunstancias yo he abusado de mi poder, un poquito para entender de qué se trata y tratar de contribuir con nuestras escuelas y nuestros niños a que esto no siga pasando. Gracias, Lila. Un Siempre abrazo. hasta luego. Hasta luego. Lila Vega, pediatra, miembro de la Red de Madres, Padres y Representantes. Me quedo con esta frase. Sucede que si tienes más poder, tiendes a abusar de él. Incluso tienden a abusar del poder quienes dicen que otros lo hacen. Pero le dan un cargo, le dan poder y ahí es cuando lo conoces realmente. Volveremos.